Don Dionisio, este 30 de septiembre se conmemora el asesinato del expresidente Juanito Mora. ¿Qué situaciones llevaron a que don Juanito ganara esos enemigos? Las medidas que tomó don Juanito para la conducción del país, para ayudar a recuperarlo de los resultados de la guerra, las muertes por epidemia de cólera, el erario nacional teniendo que utilizarse para comprar armas y para poder recuperar la economía y la vida, la salud de la vida del país. Don Juanito tomó una serie de medidas muy enérgicas. Fundar el primer banco nacional con crédito hipotecario al 1%, con lo cual acababa el negocio del agiotismo. Estaba determinado a estatizar la exportación de café. Los ricos no querían pagar impuestos, entonces él se proponía pues que el Estado comprara todo el café y fuese el Estado quien lo negociara con sus lugares de destino para poder tener una ganancia para impulsar el desarrollo del país. Repartió tierras en la meseta central, en zonas relativamente cercanas a la capital en aquel entonces. Tomó pues una serie de medidas de carácter eh, económico que no gustaron a la oligarquía, a la cafetocracia, a los ricos de este país. Eh, Dio un decreto para que las personas que pudieran hacerlo tenían 2 años para aprender a leer y escribir. Y si no habiéndolo hecho se cumplía el plazo, entonces pagarían una multa hasta que pudieran aprender a leer y escribir. Para los ricos era un problema muy serio que toda la gente aprendiera a leer y escribir por razones obvias. Sí, tomó una serie de medidas en la política internacional, en la diplomacia y en la economía que no eran convenientes para los sectores poderosos. De ahí surgieron los enemigos que le dieron golpe de Estado. ¿Cómo lograron sacarlo del poder? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cuánto tiempo estuvo en el país y en qué lugar? Una madrugada de agosto de 1859 y pistola en mano lo hicieron salir de su casa junto con algunos colaboradores que vivían con él. El mismo destino tuvieron José Joaquín Mora y el general Cañas. Fueron expulsados de Costa Rica, aquí por Punta Arenas, y de aquí fueron a dar a El Salvador. Luego don Juanito Mora hizo un viaje a los Estados Unidos. En total, la permanencia de don Juanito fuera de Costa Rica puede contabilizarse de agosto del 59 a septiembre del 60 como de un año y un mes prácticamente. Casi justo el año y el mes. Hola, buenas. Mi nombre es Angelia. Tengo que hacer esta pregunta, ¿cuáles eran los enemigos de don Juanito? Entonces, vamos a señalar quiénes eran los más connotados enemigos de don Juanito. Bueno, el expresidente Castro Madrid, un hombre ilustre, sin duda, que empañó una vida de grandes logros por Costa Rica, empañó esos logros, ese honor que la historia le daba, comprometiéndose en el asesinato de don Juanito Mora. Vicente Herrera, que era presidente de la Corte de Justicia, que se convirtió en delator, se suponía que él estaba con don Juanito y le contó a los enemigos de don Juanito todos los planes de los juristas para que don Juanito regresara a Costa Rica. José María Montealegre, eh, los Iglesias, los Tinoco, cafetaleros también, que comprometieron sus acciones para que no solamente se cometiera el crimen contra don Juanito, sino además que luego permaneciera impune y se ocultara la verdad. Vicente Aguilar, que había sido socio de don Juanito en los negocios de la compañía, podemos llamar así, la sociedad Mora Aguilar, a quien don Juanito Mora le demostró judicialmente que le había estafado con más de 300,000 pesos de la época, que era sencillamente un dineral. Estos, para mencionar algunos nombres, eran
los grandes enemigos de don Juanito Mora, el primer jefe de la Iglesia de Costa Rica, Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, que ya años antes había participado de una intentona de golpe de Estado contra el presidente don Juanito. A don Juanito lo quisieron acusar de perpetuarse en el poder, porque después de la guerra ganó las elecciones. No podía ser de otra manera. Un pueblo que estaba orgulloso de su presidente, que lo había visto marchar personalmente a los campos de batalla a la par de los soldados, así que se jugó la vida a la par de ellos. Claro que lo eligieron presidente. ¿Y qué pasó cuando llegó a Punta Arenas? Don Juanito fondeó frente a Punta Arenas el barco de don Juanito, que venía desde El Salvador, el 17 de septiembre de 1860. Traía el corazón lleno de grandes ilusiones. Sabía que el pueblo de Punta Arenas lo esperaba. Sabía que el pueblo de Costa Rica estaría feliz de verlo regresar, puesto que así se lo habían manifestado en múltiples peticiones que le hicieron llegar por escrito. El gobierno se las arregló para engañar a don Juanito y que en vez de entrar por Nicaragua, que era bastante más seguro, entrara por Punta Arenas, donde se le estaba atendiendo una cama. Pero don Juanito llegó ese día acompañado de 6 personas más, José Joaquín Mora, Cañas y algunos otros ayudantes, con la idea de que no se iba a derramar una sola gota de sangre. Él lo dice, así me lo han prometido, dice don Juanito. Entonces él no venía a matar costarricenses, él venía a presentarse para que el pueblo saliera a las calles e hiciera valer la voluntad que antes se había expresado en las urnas cuando lo habían electo presidente de Costa Rica. ¿Qué se sabe acerca de los detalles de la ejecución de don Juanito? Don Juan Rafael Mora estaba asilado en el consulado inglés. Cumpliendo su palabra, se entregó para morir el 30 de septiembre en este lugar donde nos encontramos, conocido como el Jobo, por un árbol famoso que había en este sitio. Don Juan Rafael Mora, en el momento de morir, dirige unas palabras a los soldados. Antes ha escrito algunas cartas a su esposa y a algunos familiares y amigos cercanos, breves cartas. Los soldados se niegan a obedecer las órdenes de mando de quien tiene a su cargo la ejecución del fusilamiento. Entonces don Juanito les dice que deben obedecer las órdenes dadas por su voluntad. Y es así como muere el 30 de septiembre en este mismo lugar. Esta es mi siguiente pregunta y es, don Juanito Mora tenía una relación muy cercana con el general José María Cañas. ¿Me pueden explicar qué pasó con él? Por su parte, el general José María Cañas sería fusilado 2 días después, el 2 de octubre. El gobierno, cuyo vicepresidente se encontraba aquí en Punta Arenas en ese momento, incumplió la palabra dada a don Juanito de que no moriría nadie más. El general Cañas también tuvo que dirigir su propio fusilamiento ante la negativa de los soldados a dispararle. El asesinato del general Cañas no fue el único perpetrado por el gobierno en incumplimiento de la palabra ofrecida a don Juanito. Aquí murió don Frutos Mora, aquí en Punta Arenas. Don Frutos Mora, hijo del primer jefe de Estado que tuvo Costa Rica, Juan Mora Fernández. Aquí murió Miguel Aguilar, hijo del segundo o tercer jefe de Estado que tuvo Costa Rica también. Y murieron otros connotados patriotas. Algunos tuvieron que escaparse, esconderse en algunos sitios con la ayuda del pueblo de Punta Arenas y escapar así de la muerte segura que les esperaba. ¿Dónde están los restos de ambos? Muertos Mora y Cañas, el general Máximo Blanco y sus más cercanos colaboradores militares y políticos
no sabían qué hacer con los cadáveres de don Juanito y de Cañas. Y habían decidido tirarlos al mar, tirarlos al estero para que desaparecieran. Fue el cónsul de Francia, Juan Jacobo Bonfil, quien lo impidió y pidió que le entregaran a él los restos que cubrió con una bandera de Costa Rica o de Francia. Eso habría que aclararlo, aunque se afirma que era una bandera francesa. Y en secreto los enterró en un lugar en los manglares de Punta Arenas. Allí estuvieron durante 6 años, hasta que luego el mismo Juan Jacobo Bonfil sacó estos restos, los exhumó y los llevó para su casa. Vamos a decir que para que los restos de don Juanito Mora y José María Cañas llegaran al Cementerio General de San José, donde se encuentran en este momento, tuvieron que pasar 22 años. 22 años para que fuese posible que encontraran un destino final para sus restos mortales. Tal fue la persecución que contra la memoria viva de Mora y de Cañas desató el poder omnívodo de los oligarcas, de los capetócratas, vale decir pues de los poderosos que gobernaban en realidad este país. Así culminaron su venganza contra un hombre cuyo único pecado fue defender a Costa Rica del esclavismo y del expansionismo norteamericano y intentar construir instituciones económicas que propiciaran una mejor repartición de la riqueza. ¿Qué tan importante es que conmemoremos este hecho tan triste de nuestra historia? Debemos reconocerle al pueblo de Punta Arenas que aunque el nombre de don Juanito Mora estuvo prácticamente prohibido que fuese pronunciado en los medios de comunicación de entonces, la prensa escrita, o su memoria recordada en las escuelas, hay que abonarle al pueblo de Punta Arenas que nunca dejó que muriera la memoria de los hechos crueles ocurridos aquí. Los puntarenenses, partidarios de Mora, acérrimos partidarios de Mora, supieron guardar con dignidad la memoria de Mora y de Cañas. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante este gesto de Punta Arenas porque estableció un nexo histórico verdadero que permitió estimular a que otros hombres y mujeres en el país hiciesen que la verdad se impusiera de nuevo. Recordar estos hechos es importante porque significa develar un crimen de lesa patria, significa saber quiénes fueron los responsables, los culpables, significa indagar las razones por las cuales fueron asesinados estos dos grandes patriotas del continente americano, los que le dieron una derrota firme al destino manifiesto que era la política exterior de los Estados Unidos. Recordar estos hechos ennoblece al pueblo de Costa Rica porque recupera una memoria digna y heroica que nos fue escondida desde las áreas de mando del gobierno y de los intereses económicos más poderosos. Por eso es importante conmemorar el 30 de septiembre la memoria de quienes en vida fueron los dos grandes héroes de la guerra del 56. El presidente Mora, don Juanito Mora, como le dice el pueblo, y el general don José María Cañas. Don Dionisio, ¿qué le debe el país a don Juanito? ¿Qué podemos hacer las nuevas generaciones y las escuelas para honrar su memoria? Al fondo están los manglares, en uno de cuyos rincones fueron sepultados los cuerpos de Mora y de Cañas, donde permanecieron los 6 años. ¿Qué le debe Costa Rica a don Juanito Mora? No solamente le debe la época de mayor adelanto gubernamental, administrativo, la construcción de grandes obras civiles, la fundación de grandes instituciones que luego se fueron ampliando y fortaleciendo en la vida del país, en el campo de lo jurídico, en el campo de lo económico, en el campo de lo social. Costa Rica le debe a don Juanito Mora ser el fundador
verdadero de un país con vocación libertaria, demostrada en el campo de los hechos y en el campo de la razón. Él decía, esta es la única guerra que la humanidad y la razón no puede condenar. Una guerra por la defensa de la libertad de una nación pacífica. Costa Rica le debe a don Juanito el gran ejemplo que dio al mundo, asombrando al mundo, cuando desde la pequeñez demográfica que teníamos, supo convertir a Costa Rica en un gigante que detuvo los desmanes de los pioneros de la conquista esclavista norteamericana en Centroamérica, que no otra cosa era William Walker, representante de grandes poderes fácticos y económicos de los Estados Unidos. Costa Rica le debe a don Juanito Mora ser el primer héroe hispanoamericano después de las guerras de independencia, es decir, entre Bolívar, O'Higgins, San Martín, Artigas y los posteriores hombres que tuvieron gestos libertarios en América, como fueron Zapata, Martí, Villa, Sandino, Farabundo. Entre esos dos espacios históricos hay una figura, nada más, la figura señera de Juan Rafael Mora Porras. Costa Rica le debe a don Juanito Mora haber podido escribir con oro y con sangre su nombre, el nombre de nuestra patria, en la gloria de los grandes pueblos. Bueno, estimados maestros y profesores y estimados niños, ¿ustedes se imaginan el poder que tiene el sistema educativo si la voluntad de los profesores y maestros conscientes acerca de la importancia de las verdades históricas se hiciera valer? Qué distinto sería el país si tuviésemos maestros y profesores al estilo de Carmen Lira, Omar Bengo, García Monge y tantos más, a los cuales les preocupaba bastante poco si se cumplía o no se cumplía con lo que curricularmente estaba expuesto, sino si se cumplía o no se cumplía con los ideales de la nación en materia de historia. Fueron ellos los primeros en recuperar el camino de la verdad histórica costarricense. Hoy la gran tarea de los maestros y profesores es de velarle a los niños porque tienen derecho a ellos, porque Costa Rica tiene derecho y necesidad de que así sea. La gran tarea en sus manos tiene de que haya una actitud distinta hacia el pasado costarricense. Un pueblo que no valora su historia es un pueblo que no tiene autoestima. Un pueblo que no tiene autoestima no defiende ni se interesa en conocer lo que le compete en la dignidad del transcurso, ¿verdad?, de los años. Es así como los maestros pueden hacer la diferencia para que el pueblo costarricense vuelva por sus fueros y rescate a Costa Rica de manera integral. El pasado cuenta en la historia de todos los pueblos y Costa Rica no es la excepción. Si no hacemos en esa materia lo que tenemos que hacer, seremos muy pronto solamente siervos menguados. Don Dionisio, ¿tiene una palabra final? La tradición oral, esto no ha sido registrado, como tantas cosas no han sido registradas sino muy tardíamente o muy posteriormente por los historiadores. La tradición oral registra lo que podemos llamar una leyenda. Sin duda sería una leyenda de las que algún día ven su cumplimiento. Muerto Mora, el cónsul francés Bonnefil, a la usanza de lo que se hacía con los grandes hombres de la época, extrajo el corazón de don Juanito Mora y lo guardó en un frasco, suponemos que con formaldehído o una sustancia similar que permitiera su conservación. Es un misterio en qué lugar del mundo se encuentra el corazón de Juanito Mora. Es posible incluso que pudiera no existir físicamente. Es posible que alguien lo haya atesorado y esté empolvado en algún rincón, en algún museo de este mundo, en alguna colección. Algún día sabremos ciertamente. Pero el solo hecho de pensar
que el corazón de Juanito Mora no yació en su tumba, sino que circuló en los espacios del mundo. Ya se presta para pensar que ese corazón sigue latiendo, sigue vivo, y cuando lo queremos encontrar será justamente en el corazón de todos los que aún defienden a este país, hoy de nuevo en las garras de sus eternos enemigos, los grandes poderes económicos del mundo. Decía Joaquín García Monge que la libertad hay que defenderla y defenderla constantemente, y que nuestro problema es saber cómo mantener en alto la enseña de Costa Rica y cómo resolver hoy lo que nuestros abuelos supieron resolver en 1856. Hoy estamos en vísperas de caer en un tratado más oneroso, en esta ocasión con el Fondo Monetario Internacional. Viene bien recordar que si el corazón de Mora sigue latiendo en los costarricenses, sabemos recuperar el camino a la segunda independencia de nuestra nación.